Hola niños, ¿cómo están? Hoy veremos una cápsula sobre el texto noticioso, específicamente un texto informativo que nosotros denominamos la noticia. ¿Pero qué sabemos de la noticia? Bueno, la noticia es un texto informativo que nos da a conocer un hecho real, algo sobre un suceso, algo que aconteció. Por lo tanto, nosotros para poder construir una noticia debemos conocer las noticias en su formato, su estructura y su propósito. Estamos viendo constantemente noticias hoy en día que estamos con el tema de emergencia sanitaria y producto de este coronavirus que nos ha estado afectando. Vemos noticias entregadas en forma escrita a través de los periódicos y también escuchamos noticias a través de los noticieros, a través de la radio y vemos también a través de fuentes digitales. El periódico, por ejemplo, es un medio de comunicación que contiene noticias. La primera hoja del periódico se llama primera plana y en esta aparecen el nombre del periódico, la fecha de impresión y las noticias más importantes con imágenes. Pensemos en noticias importantes o destacadas que hemos escuchado durante esta semana y este tiempo. Enfoquémonos también no solamente a noticias negativas, sino que también a noticias positivas, como por ejemplo aquella noticia que nos hablaba de los animalitos que están saliendo, ¿cierto?, dentro de las ciudades a recorrer, a desplazarse por estas ciudades que ya no están con personas, sino que ellos aprovechan esta oportunidad, por ejemplo, para salir y para introducirse dentro de las ciudades. O vemos, por ejemplo, lo que ha pasado en los océanos, qué ha pasado, por ejemplo, con el comportamiento de delfines y ballenas. Y así podemos ir recordando muchas noticias positivas que hemos estado viendo en las noticias. ¿Pero qué es la noticia? La noticia es un texto informativo que da a conocer hechos recientes ocurridos en el mundo, en una determinada localidad, en una determinada ciudad o lugar. Se difunde, se comunica a través de los medios de comunicación. Aquí vemos, por ejemplo, en la imagen, un medio de comunicación. Esta noticia tiene como titular Milagro. Sistema logra que niños aprendan matemática en verano. Y ahí aparece una imagen alusiva a esa noticia. En este caso, la noticia se está dando a conocer a través de un periódico. Las características de la noticia. Se difunde o se comunica en diversos medios de comunicación, radio, TV, internet, digital. Otra característica de la noticia es que es un texto informativo. Es objetiva, es decir, no posee valoración personal ni calificación subjetiva alguna. Representa ser un relato de interés. Es un texto no literario. Aparecen en medios de comunicación, como ya dijimos anteriormente, redes sociales como Facebook, Twitter, WhatsApp, periódicos digitales, radios, diarios, en canales de TV, cable e Internet. Comunica hechos recientes. Debe aportar la mayor cantidad de datos de lo ocurrido, de modo que todos puedan comprender esta información entregada. Para conocer un poco más de la noticia, vamos a ver su estructura, su forma. En primer lugar, contamos con el epígrafe o antetítulo. Más abajo, el titular. Luego viene la bajada o subtítulo. A continuación, LED o entradilla. Y posteriormente, el cuerpo de la noticia. Hay noticias que además contienen una imagen. Y debajo de esta imagen también aparece una pequeña reseña explicativa. En este caso, ¿cierto? Se le llama pie de foto. Aquí vemos la estructura de la noticia,
representada a través de una pirámide invertida. El epígrafe o antetítulo, el titular, el subtítulo, lead o entradilla, cuerpo de la noticia o desarrollo. ¿Cómo escribir una noticia? Es un desafío bastante importante. Nosotros podemos crearla a partir de lo que hemos visto y reunir todos estos antecedentes para formar nuestro texto. ¿Cómo podemos escribir una noticia? Escribir noticias usando el formato adecuado, transmitiendo el lenguaje y claridad y planificar la escritura. Es importante realizar un borrador previo para luego reescribir y finalmente editar. Establecer un propósito y destinatario generando ideas. ¿A quién va a ir dirigida mi noticia? ¿Sobre qué va a hablar? ¿Qué hecho quiero dar a conocer? Todo esto también tiene que contar con una previa investigación, utilizando estrategias. ¿Quiero dirigir mi noticia a un público adulto, a un público infantil, a mi grupo de trabajo de la escuela, de mi comunidad? Recuerda que para construir esta noticia, esta debe responder a las preguntas: ¿qué sucedió? ¿Cuándo sucedió? ¿Dónde sucedió? ¿Quiénes participaron en estos hechos? ¿Por qué sucedió? ¿Cómo sucedió? Esta es una actividad complementaria. Imaginemos que este es el formato de un periódico. Aquí, en la hoja, podemos colocar el titular de la noticia. Lo más importante, brevemente, en pocas palabras, de qué trata esta noticia, para incentivar a la persona que la va a leer a que realice la lectura total del texto. Aquí podemos escribir en el costado derecho qué sucede, dónde sucede, cuándo ha sucedido, cómo ha sucedido, por qué sucedió y qué sucedió después. A partir de estos elementos, nosotros ya podemos construir una noticia. Aquí podemos dibujar o pegar la foto de la noticia, es decir, una imagen alusiva a lo que estamos contando. Te invito a convertirte en un super reportero de noticias. Puedes hacer esta noticia en forma escrita en tu cuaderno. Puedes también presentarla en forma oral. O puedes crear un noticiero o puedes crear tu propio micrófono para que me puedas leer también la noticia que hayas escrito. Esta fue la cápsula de las noticias. Entonces, ahora vamos a comerciales.